solicitar mención honorífica en la licenciatura y medalla con su caso en la maestría. Ha obtenido 8 premios a nivel nacional y de Latinoamérica en el concurso Legamos la Ciencia para Todos. En la Feria de Ciencias de Ingeniería en el Estado de México, en el premio Buscando Líderes en Sustentabilidad y en el concurso latinoamericano de proyectos de ciencia, tecnología y emprendimiento. Imparte cursos de biología, microbiología, seguridad y higiene, integrador y desarrollo sustentable en la carrera de Ingeniería y Tecnología y ha titulado a más de 80 alumnos a nivel técnico superior. Actualmente tiene 4 alumnos de maestría y además ha participado en congresos nacionales e internacionales. Le agradecemos mucho su presencia. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí y regresar a mi alma mater, ¿no? Y sobre todo, pues platicarles un poquito de lo que hacemos sobre protozoarios en la Universidad Tecnológica de Tecama. Y bueno, para que sepan un poquito el contexto, pues el modelo de universidades tecnológicas es un poquito rápido, es complicado y bueno, no se había dado microbiología, dentro de microbiología, protozoarios, hasta apenas hace 3 años. Entonces es algo muy reciente, muy nuevo, pero bueno, espero que les guste lo que les traigo. Y bueno, el título es protozoarios en un suelo enriquecido con un hidrolizado. Ahorita les platico qué es el hidrolizado y con capacidad de acumular metales pesados. Ok, bueno, ¿qué es el hidrolizado? Bueno, les voy a hablar de un tema que a lo mejor no conocen, pero muy rápidamente, es un tema sobre degradación de plumas de pollo. Les causará un poquito de inquietud y dirán, ¿y qué tiene que ver con los protozoarios, no? Entonces, bueno, es un preámbulo. Nosotros hemos trabajado con la degradación de plumas de pollo porque, bueno, es una problemática muy grande. Se generan como billones de toneladas de plumas a nivel mundial. En México generamos millones de toneladas de plumas. Y es un problema de contaminación ambiental porque pues, se pueden contaminar los ríos, los lagos, los suelos, bueno, los mantos freáticos, e incluso como se tiene sangre, cuando despluman al pollo, se tiene el desecho de la sangre y la sangre pues es un reservorio para muchos microorganismos que son patógenos, bacterias, virus, etc. Entonces se vuelve un verdadero problema. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Bueno, hay procesos físicos, químicos y bueno, lo interesante aquí es la parte microbiológica. A través de bacterias se pueden degradar las plumas y bueno, se tienen como ya muchos estudios. Hay una cantidad impresionante de estudios acerca de la degradación con bacterias, hongos, etc. Y bueno, nosotros hemos trabajado ya con todos estos objetivos. Obviamente no les voy a platicar de ellos, pero para que tengan una idea, ya trabajamos a nivel matracito, la degradación de la pluma, también a nivel reactor de 20 litros, hemos podido degradar la pluma hasta 2 kilos de pluma. Bueno, también ya identificamos algunas especies de bacterias que son degradadoras por biología molecular, las mandamos a secuenciar a Corea y bueno, salieron algunos resultados muy interesantes. Y bueno, también después del proceso de degradación de la pluma se obtiene un hidrolizado. Eso es lo interesante para nosotros. El hidrolizado es rico en proteínas, aminoácidos, en fin. Y eso se puede utilizar como un promotor de crecimiento y para muchos otros usos. Y bueno, aquí está parte de los resultados. Solo les puse algunas imágenes porque es muchísima información, pero bueno, ahí están las características de la pluma con que trabajamos. Trabajamos con diferentes fuentes de carbono, diferentes temperaturas. Y bueno, ahí tenemos los matracitos en donde hay la degradación
Ya estandarizamos la técnica. Ahí está el día 1 y el día 14, la degradación total de la pluma. Y bueno, el sedimento, que es lo rico en aminoácidos y proteínas, bueno, les hicimos también microscopía electrónica de barrido. Aquí está la parte de la secuenciación de las bacterias. Las bacterias son Alcaligenes fecalis, 2 subespecies, y Prebundimona diminuta. Bueno, esas circulitos o perlitas se forman después de la degradación de la pluma y podemos hacer microscopía electrónica de barrido. Tenemos muchas fotos, pero bueno, solo les traje como una pequeña muestra de cómo están las fibras de la pluma, y aquí están las bacterias, se ven muy bonitas. Ese es el raquis, que es el eje de la pluma, y aquí está como ya se deshace, ¿no? Se deshace por las bacterias. Bueno, el hidrolizado es muy útil para nosotros porque se puede obtener bioplásticos, queratina, les decía, proteínas, aminoácidos y un promotor de crecimiento. Y bueno, entonces llegamos a la parte importante. El pedacito que aquí les traigo es específicamente de la parte microbiológica y de protozoarios, porque es un mundo de información la que hemos trabajado. Ya tenemos alrededor de 7 años trabajando con la degradación de plumas de pollo, entonces tenemos ya muchos trabajos. Y bueno, pues entonces es los protozoarios en un suelo enriquecido con el hidrolizado de la degradación de las plumas, es decir, incorporamos el hidrolizado al suelo y determinamos la cantidad de bacterias antes y después, protozoarios antes y después del hidrolizado. Y bueno, esto se hace especialmente para ver crecimiento en plantas. Por ejemplo, hemos trabajado con maíz, con frijol, con rábano. Y bueno, pues nuestra hipótesis es, por ejemplo, la parte, un pedacito, es que el hidrolizado, si es rico en proteínas, en aminoácidos, va a permitir el crecimiento de bacterias, de hongos, de protozoarios, una diversidad muy grande, y por lo tanto va a permitir el crecimiento de las plantas o un mejor crecimiento. Bueno, en cuanto a metodología, se hizo muestreo de suelo, se hizo de acuerdo con la norma REDNAC, la norma, perdón, 021, REDNAC 2000, y se hicieron pocitos de 20 por 20 por 20 para todo lo de bacterias, hongos y actinomicetos, y pocitos de 5 por 5 por 5 para protozoarios específicamente. El muestreo se hizo en la localidad de Temascalapa, que es en donde yo vivo. Ahí tienen su casa, Temascalapa, Estado de México. Desde allá venimos, hicimos 3 horas de camino, pero con muchas ganas de estar aquí con ustedes. Y bueno, este es parte del equipo con el que hemos trabajado. El hidrolizado, lo que se hace es una centrifugación, porque el hidrolizado puede ser sólido, líquido, y entonces trabajamos con los 3 sólidos, o sea, la parte líquida, la parte sólida y ambas juntas en diferentes concentraciones, al 10, 20 y 30%, para ver qué pasaba. Lo incorporamos al suelo y bueno, lo que hicimos es, bueno, toda esta parte ya la hicieron los chicos de maestría, que es la parte fisicoquímica, la parte del crecimiento de la plantita, la parte de germinación, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte microbiológica específicamente. Entonces se determinaron bacterias totales, solubilizadoras de fósforo, hongos, protozoarios y fijadoras de nitrógeno. Y bueno, lo que se hizo fue tomar para protozoarios específicamente 1 gramo de suelo, 10 mililitros de agua, se agitaba manualmente, se dejaba en la oscuridad y a una temperatura de 26 a 28 grados centígrados. Y bueno, para observar el microscopio óptico y con técnica de Nomarsky, observamos amebas testadas y amebas desnudas a las 6 semanas, ciliados a los 4 días y flagelados a los 10 días. Y bueno, aquí se tienen algunos resultados. Toda esta parte es la microbiológica, no tiene caso que como que me detenga ahí, solo si tienen alguna duda, pero en general, para todas las bacterias, las fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras totales, hongos, actinomicetos, que incluso todavía no están aquí porque están terminando las bases de datos y hacen los estadísticos, en general todas estas
Bueno, aquí tenemos, no se ve aquí, pero es sin hidrolizado, con hidrolizado líquido al 10, 20 y 30%, con hidrolizado sólido líquido al 10, 20 y 30%. Faltan lo de sólidos nada más, el hidrolizado sólido, falta esa parte. Y bueno, en general se observa que hay aumento de toda la diversidad de bacterias, de bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, de actinomicetos, de hongos, e incluso en la parte de hongos y actinomicetos hubo una diversidad mayor si se adicionaba el hidrolizado. Aquí están algunas fotos de los chicos que son fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, los hongos. Y bueno, aquí viene lo más interesante, la parte de protozoarios, que es lo que nos gusta o me gusta mucho. La parte de protozoarios, bueno, tenemos aquí sin el hidrolizado, el suelo sin el hidrolizado y el suelo con los hidrolizados al 10, 20, 30%. Y bueno, se observa que hay un aumento en general de los protozoarios, de la cantidad y de la diversidad de protozoarios. Los dividimos de momento en amebas desnudas, testadas, flagelados, ciliados. Encontramos unas telotrocas por ahí y también contamos algunas algas y algunos rotíferos. Aunque no somos expertos en algas, bueno, encontramos ahí algunas y las contamos. Y bueno, lo interesante aquí es que, por ejemplo, si vemos el total de protozoarios, aquí se observa, sin hidrolizado son 40 y con hidrolizado aumentaron en todos las concentraciones, en especial en el hidrolizado sólido líquido al 10%. Bueno, se hicieron análisis de varianza, se hizo un análisis de varianza de los datos, una ANOVA, con un alfa de 0.01 y hubo diferencia significativa entre los tratamientos. Bueno, algunos autores mencionan, déjenme decirles que casi nadie se dedica a protozoarios, ustedes lo saben. Y luego, si se dedican a protozoarios son muy específicos, o foraminíferos, o amebas, o así. Pero en el caso, por ejemplo, del área ambiental, mucha gente no se dedica a eso, son muy poquitos. Entonces la información es pequeñita. Y luego, bueno, puede ser amplia a nivel ambiental, pero ya trabajar con hidrolizados de la degradación de plumas de pollo, pues casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay poquitos autores, pero ellos son algunos que han trabajado con hidrolizados y mencionan que han obtenido también un aumento en la cantidad de protozoarios, pero nosotros obtuvimos mayor cantidad que al menos estos dos autores. Bueno, aquí están unas amebitas, para nosotros es un logro porque no sabíamos cómo hacerlas crecer, cómo estandarizar la técnica, cómo observarlos, eran muy transparentes, las tinciones. Nos hemos topado muy fuerte porque los protozoarios que nosotros hemos obtenido son casi como de degradadores o de agua residual o así, y entonces están muy acostumbrados a los tóxicos. Entonces cuando los queremos teñir, no se tiñen, o sea, nos cuesta bastante. Entonces, bueno, aquí esto es un logro, son una amebita que se le ve el flagelo, aquí hay otra amebita, es una amebita testada, aquí hay otras. Bueno, aquí lo importante es que son protozoarios y ¿qué hacen? ¿O qué le permite al suelo? ¿Por qué se enriquece el suelo? ¿O por qué permite un crecimiento mejor de las plantas? Bueno, pues la bibliografía reporta que ellos son, ustedes lo saben, son reguladores de bacterias, o sea, comen bacterias, no son predadores de bacterias. Entonces, bueno, una ventaja del suelo con un enriquecimiento de alguna composta o algún hidrolizado le permite a los protozoarios comer muchas bacterias. A la hora que los protozoarios están comiendo bacterias, tocan las raíces y las raíces se van bifurcando. Entre más bifurcada sea una raíz, más área de contacto tiene con los nutrientes. Entonces, han encontrado cosas bien interesantes de qué hacen los protozoarios en el suelo y qué hacen en relación con las bacterias y con los hongos y con otros microorganismos.
bueno, ahí está una amebita testada, están un poquito como llenas de materia orgánica. Nosotros estamos trabajando ahora en esa etapa de dejar como los protozoarios limpios, de hacerlos crecer, en fin. En la parte de abajo tenemos, en la parte de abajo tenemos unos ciliaditos que apenas si se ven porque están súper chiquititos. Y bueno, ahorita les ponemos un video al final de unos ciliaditos. Ahí está una amebita. Bueno, pues para mis alumnos fue algo así como, ¿qué es eso, no? Porque lo veían solamente en internet, no en el microscopio, no con técnica de Nomarski. Y bueno, ustedes saben que los microscopios ópticos pues, se ven, pero se ven pequeñititas, ¿no? Ya con el microscopio de Nomarski lo podemos aumentar hasta 1200 veces o un poquito más, se contrasta, se ven muy bonitas. Y bueno, eso es lo que les ayuda a los alumnos ahora, se han enamorado de los protozoarios. Para ustedes es como algo normal, porque la UNAM cuántos años tiene dando biología, y seguramente pues ya ni se emocionan por los protozoarios. Nosotros sí, mis alumnos se emocionan muchísimo para ver cualquier protozoario. Bueno, también los protozoarios en el suelo se ha encontrado que son productores de ácido indolacético, que es una hormona que permite el crecimiento de las plantas. Entonces, por muchas razones son importantes estos protozoarios. Estamos indagando más acerca de esa actividad que tienen los protozoarios en suelos, pero específicamente con el hidrolizado de la degradación de plumas de pollo. Bueno, ahí está otra. Encontramos algunas alguitas, Pinularia, aquí hay otra alga, y otras también. Apenas si se alcanzan a ver, pero pues para nosotros fue muy emocionante. Y algo que nos sorprendió fue la presencia de algunas telotrocas. Y nos sorprendió porque, bueno, habíamos hecho otros estudios y encontrábamos puros ciliados. En mi fotografía dicen puros ciliados, puras amebas testadas, amebas flageladas, amebas desnudas, así hablan de eso, pero de telotrocas nunca hablan. Y también nos sorprendió encontrar rotíferos, encontramos algunos rotíferos. Los rotíferos son indicadores de buena calidad en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, nos emocionamos porque dijimos, sin el hidrolizado hay pocos, con el hidrolizado aumentan, eso es bueno, ¿no? No he terminado porque es como la mitad de la conferencia. Esta parte es del hidrolizado, los protozoarios con el hidrolizado. Falta la parte de metales pesados. Entonces, bueno, la parte del hidrolizado la termino aquí. Y es, bueno, aquí están tres conclusiones. El hidrolizado de la degradación de plumas de pollo influyó de manera positiva en la cantidad de bacterias picadoras, todas las bacterias, los hongos y los actinomicetos. En el caso de los protozoarios, el análisis de varianza mostró que hay diferencia significativa en la cantidad de protozoarios al comparar el suelo sin hidrolizado y con hidrolizado. Y bueno, nuestro mejor tratamiento fue el sólido líquido al 10%. El hidrolizado permitió el crecimiento de rotíferos, eso es importante, de modo que el mejor tratamiento fue el del hidrolizado líquido al 30%. Entonces, ahora si quieres, en los videos, bueno, vienen las referencias y los agradecimientos, pero vemos un video ahorita chiquitito de los ciliaditos que encontramos y uno de una velita que apenas sí se ve. Bueno, nosotros estamos trabajando apenas ya para sacar videos, nos acostumbramos con el microscopio de Nomarski para puras fotografías y ahorita estamos sacando videos, ¿no? Bueno, ahí se ve el mundo de protozoarios. Es una microscopía óptica, esta sí es una microscopía óptica normal, pero bueno, ahí está jugueteando, ¿no? Y a ver si se alcanza a ver el de la amebita porque está como muy transparente. Bueno, hemos encontrado también el tratamiento de agua residual, muchas especies, ahorita se las voy a pasar, esas sí me apasionan. Todo lo que son protozoarios ciliados periféricos pedunculados me encantan. Bueno, entonces pasa la otra. Bueno, aquí se ve, ahí está, ahí se ve morir. Bueno, a nosotros nos encantó verlas ahí, ¿no? Obviamente esa es una, pero había muchas. Y bueno,
les voy a platicar de los protozoarios, pero para acumular metales pesados. Hay mucha información acerca de ellos, de bacterias acumuladoras de metales pesados, de hongos, de osos de agua, pero de protozoarios no tan fácil se encuentra información, acumuladores de metales pesados. Bueno, aquí está, esta orticela es hecha en Gautete, me encanta porque es la técnica de Nomarky, se le ven perfectamente bien los cilios, el núcleo, las vacuolas, se ve muy padrísimo. Esos protozoarios son un poquito más grandes, los de suelo son súper chiquititos, apenas si se ven, cuesta mucho verlos en microscopía óptica, pero bueno, ya para la acumulación de metales pesados encontramos cosas muy importantes. Y bueno, pues yo creo que les platico de la problemática de metales pesados, ustedes lo saben, encontramos metales pesados en casi todas las industrias, generan residuos de todo tipo de metales pesados, incluyendo la parte de la nanotecnología, pues ahora ya es preocupante, ¿no? Es un boom la nanotecnología ahora, pero es una cantidad impresionante de metales pesados con los que se está trabajando y que incluso están yendo a mar, a suelo, a agua, etc. Entonces, bueno, en resumen, los metales pesados, pues ustedes saben, contaminan suelo, mantos freáticos, matan flora y fauna, y pues hay un desequilibrio total en todos los ecosistemas, ¿no? Y pues también la parte de nosotros, ¿no? Todos sabemos que los metales pesados en algún momento llegan a nosotros porque consumimos X o Y planta o X o Y vegetal o peces o mariscos, etc. Y llegan a nosotros y se nos acumulan. Entonces, bueno, la problemática es muy grande, desde algo muy pequeñito, como dolores de cabeza, somnolencia, irritación, etc., hasta cosas ya muy graves como daños al hígado, los riñones, cáncer, y bueno, se sabe que también influyen en el sistema nervioso y puede dar incluso hasta Parkinson por la acumulación de metales pesados. Entonces, bueno, tenemos una problemática muy grande y aquí les pongo una pregunta. Bueno, ¿quién creen que pueda solucionar parte de este problema? Pues hay una cantidad impresionante de información sobre quiénes pueden acumular metales pesados, absorberlos con D de dedo o absorberlos con B de bueno, o pueden incluso incorporarlos a su metabolismo y pueden eliminarlos de alguna manera. Hay muchísima información sobre bacterias, algas, hongos e incluso tardígrados. Entonces, por ejemplo, algunas especies, solo puse así como pintadito, por ejemplo, Pseudomonas y Bacillus, pues son uno de los acumuladores, degradadores de metales pesados. Hongos, por ejemplo, Aspergillus. Algas, ahorita, bueno, algunas plantitas, por ejemplo, el girasol, es acumulador de metales pesados. Y bueno, de protozoarios hay, pero bien poquita información. Mucho se ha trabajado con tetreimena, cólpoda y peranema. Bueno, un alga, la parte de eulena, se ha trabajado bastante. Pero lo que no se ha trabajado, pues es con lo que a mí me gusta, ¿no? Los protozoarios pedunculados, ciliados, esos que me encantan. Hay pintaditos los trabajos sobre acumulación de metales pesados. Bueno, yo como que me aventé a trabajar con esto, con mis niños de maestría, y dije, puede ser que no acumulen nada, puede ser que no degraden nada, pero bueno, pues se tiene que hacer la investigación, no es algo nuevo. Entonces, pues el objetivo fue ese, determinar la capacidad de algunos protozoarios para acumular metales pesados, específicamente protozoarios extraídos de agua residual, porque son los que tienen como mucha resistencia a muchos compuestos, ¿no? Hidrocarburos, metales, hidróxidos, ácidos, etcétera, plásticos, en fin. Entonces, bueno, por eso pusimos ese objetivo. Bueno, ¿y cómo le hicimos? Bueno, trabajamos con ciliados de vida libre y con los políticos coloniales. Los conciliados de vida libre, porque ya hay algunos estudios en donde se ha trabajado con ellos, por ejemplo, tetreimena. Entonces, bueno, dijimos, a lo mejor podemos trabajar con tetreimena, hecho aquí en la UTT, y podemos trabajar con ciliados peritílicos. Y lo que se hizo fue primero ponerlos a crecer, que fue un show,
porque nosotros no sabíamos cómo poner a crecer. Aquí yo creo que ustedes los ponen a crecer protozoarios bien rápido, ¿no? En infusiones de arroz, de trigo, etc. Nosotros no teníamos cómo, entonces bueno, nos tuvimos que dar a la tarea de investigar en qué medios, cómo hacerlo, etc. Ya pudimos poner a crecer en medio trigo, avena y medio BE. Y en el caso de los ciliados pedunculados, trabajamos específicamente con un sistema SBR. Ahorita les platico qué es el sistema SBR, pero es un sistema para tratamiento de agua residual, que bueno, a lo mejor ya lo conocen, ¿no? ¿Qué se hizo? Se tomó muestras de una planta de tratamiento, se observó en el microscopio y, bueno, primero observábamos si sí había o no había protozoarios. Pues seguro que iba a haber porque eran de los activados, ¿no? Nada más que las plantas de tratamiento pues no funcionan luego a veces al 100%, o nos dicen sí hay protozoarios, y no es cierto, ¿no? Hay muchas bacterias, hay hongos, hay algas, pero no hay protozoarios. Pues bueno, observamos si había protozoarios y si sí los había, bueno, pues ya trabajamos con la avena, el trigo, lo esterilizamos, se filtra la muestra, se pone en los matracitos, se cubre, se deja en oscuridad, se agitan manualmente 3 veces al día y se cambia el medio de cultivo. El 90% del cultivo se cambia cada 48 horas. Eso es para ciliados de vida libre, que es como más fácil. En el caso de los ciliados pedunculados, hay algunos medios de cultivo que ya se conocen, ¿no? Incluso me comentaba una alumnita que se ponen a crecer en huevo, ¿no? Con yema de huevo. Bueno, para nosotros fue un logro hacerlos crecer en estos sistemas. Un SBR es un Sequencing Batch Reactor, que es un sistema para tratar agua residual y que funciona por lotes. Es decir, tú metes el agua residual y te esperas a que se degrade la materia orgánica y después vuelves a meter agua residual. Es decir, les damos un espacio a los microorganismos para que puedan tratar el agua residual. La mayoría de las plantas de tratamiento en México son continuas, es decir, todo el tiempo le está entrando agua residual, agua negra, y todo el tiempo está saliendo. Entonces no le damos tiempo a los microorganismos de comerse todo. Es como, yo les digo a mis alumnos, es como comerse un pastelote y no pueden, ¿no? Entonces el sistema por bacheo les permite pues comerse toda la materia orgánica y todos los tóxicos. Bueno, estas todas son las condiciones, no tiene caso que platiquemos de ellas, solo que tengan alguna inquietud. Se maneja concentración de oxígeno. Lo que sí es importante es el empaque. El empaque es una piedrita que ustedes conocen, se llama tesón, y ese es nuestro sustrato para que los ciliados períthricos pedunculados se fijen. Eso es lo interesante, la parte del tesón. Bueno, ¿y qué se hizo? Bueno, ya que crecieron, entonces estábamos emocionados porque crecieron los protozoarios y entonces ya se pudo meter el protozoario con la mezcla de metales pesados. Bueno, para los ciliaditos y los pedunculados se metieron los protozoarios con una mezcla de metales pesados, cobre, cadmio, zinc, hierro y plomo. Y además se les adiciona una fuente de carbono. La fuente de carbono es indispensable. La bibliografía dice que deben tener una fuente de carbono, pero trabajan, hagan de cuenta, con glucosa, que es muy fácil de degradar, o sacarosa, u otra fuente de carbono. Incluso la bibliografía menciona que se puede tener un cultivo de bacterias, se matan las bacterias y se les dan ya muertas a los protozoarios. Entonces, bueno, nosotros dijimos, pues les damos una fuente de carbono fácil de degradar o de comer, que es glucosa, y algo difícil. Y entonces, bueno, ahí uní 2 proyectos, el del hidrolizado de la degradación de plumas de pollo con el de acumulación de metales pesados. Y metimos el hidrolizado como una fuente de carbono. Y bueno, se adicionan antibióticos para después matar a las bacterias que solamente sean protozoarios acumuladores. Se agita manualmente 3 veces al día, se dejan en oscuridad y después se determinaron metales pesados por absorción atómica. Y aquí están los resultados. Aquí está el crecimiento en los 3 diferentes medios de cultivo. El testigo es el que está aquí. Tenemos el número de protozoarios, contratiempo, fue más o menos en 10 días. Este es el testigo. Y bueno, el mejor medio de cultivo fue el trigo.
se hizo un análisis de varianza, una ANOVA, con un alfa de 0.01. Hubo diferencia significativa entre el crecimiento de los protozoarios y después se hizo, para ver entre quiénes había diferencia, se hizo un análisis de comparación múltiple, una TUCI, y bueno, aquí se observa, creo que no se ven muy bien las letras, pero la avena y entre avena y trigo no hubo diferencia significativa, pero sí cuando comparamos avena-trigo con BE. Y bueno, los resultados de los metales pesados, aquí ya tenemos los preliminares, estamos como emocionados porque en el caso de los ciliados identificamos a tetramina especialmente, aunque todavía estamos trabajando en esa identificación porque son ciliados muy chiquititos. Para nosotros se nos complica un poquito, ahí tenemos como un trabajo especial para hacer. Tenemos tetramina con glucosa y tetramina con el hidrolizado de la degradación de plumas de pollo. Aquí están los metales pesados. Esta es la concentración inicial, la concentración final y el porcentaje de eliminación. Y bueno, pues tristemente, cuando vimos el porcentaje de eliminación, dijimos no eliminaron nada, ¿no? O sea, casi nada. Entonces ya estábamos bien listos. Pero cuando llegamos a un consorcio, lo que había crecido en el tesontle, lo quitamos con una brocha, lo pusimos en un volumen de 10 mililitros y de ahí tomamos una muestra para observar al microscopio quiénes eran. Ahorita les enseño las fotos de quiénes eran los protozoarios pedunculados que crecieron en ese sistema. Y bueno, lo que se observa aquí es también concentración inicial, final y el porcentaje de acumulación. Y bueno, eso ya nos dio un poquito de felicidad porque si se dan cuenta aquí con cadmio, el consorcio, que especialmente fue Vorticella y Epistilis, bueno, acumularon 35.87% de cadmio y 48.58% cuando era el consorcio con el hidrolizado de la degradación de plumas de pollo como fuente de carbono. O sea, casi la mitad de la concentración inicial, que fueron 50 miligramos por litro. Y bueno, se hizo también un análisis de varianza, una ANOVA, también con un alfa de 0.01 y hubo diferencia significativa. Si ven también en la parte de cobre, por ejemplo, tenemos un 33.58 y sin el hidrolizado con fuente de carbono o glucosa y con el hidrolizado 38.17. O sea, resultados como muy alentadores porque sí acumulan metales pesados. Bueno, ahorita estamos en la etapa de, ok, el microorganismo acumula metales pesados, tenemos una chica ya de maestría que va a trabajar específicamente con este proyecto, se va a hacer ya con diferentes concentraciones, ahorita trabajamos solo con 50 miligramos por litro, pero vamos a trabajar con diferentes fuentes de carbono, vamos a poner a crecer los protozoarios pedunculados en diferentes fuentes de carbono también. Y bueno, aquí no sé si se alcance a ver. Estas fotos son ya de un artículo que nos aceptaron el año pasado, en diciembre, de precisamente protozoarios periclíricos. Bueno, no sé si alcancen a ver, esta es una técnica de Nomarsky y estas son fotografías ya con técnicas que nosotros estamos poniendo al público, que es una tinción, les llamamos FMD y FD. En una tinción, aquí casi no se ve, pero el núcleo es transparente y el zoide del protozoario es más oscuro. Y viceversa, la otra técnica tiene aquí el núcleo muy teñido o coloreado y el zoide menos coloreado. Bueno, esta parte la hicimos aquí en la UNAM con nuestra amiga querida Margarita. Yo estuve con ella trabajando un rato y bueno, pues me puse a colorear núcleos un montón de tiempo, casi un año, y nunca pudimos colorear bien los núcleos porque son protozoarios que se sacan de tratamiento de agua residual y son muy resistentes. Pues bueno, yo me fui de aquí así como medio tristona y dije, nunca voy a poder colorear los núcleos, no puede ser posible. Y bueno, pues hace 3 años, ya un poquito más, pudimos colorear los núcleos con esas técnicas que pudimos ya publicar. Estas son como las mejores que obtuvimos aquí en la UNAM. Y estas ya son las de nosotros. Creo que se ve un poquito mejor la diapositiva. Aquí se ve el núcleo
está menos teñido que el zoide, y aquí también tiene un núcleo en forma de jota, y aquí están otras, pero con el núcleo teñido más colorido, ¿no? Pues bueno, para nosotros esto fue como un logro, porque además de observar protozoarios, de identificarlos, de conocerlos, pudimos teñirlos y además pudimos ponerlos con metales pesados y pudimos ver qué es lo que se podía, si podían acumular o no metales pesados, ¿no? Específicamente. Y bueno, ya aquí termina mi presentación, que son algunas conclusiones preliminares de la acumulación de metales pesados. El mejor medio de cultivo pues para el crecimiento de tetraimena fue trigo. El empaque de Sonte seguramente fue muy importante, y también la alimentación del reactor, que es agua residual, fueron muy importantes para el crecimiento de vorticela y de pistil. Y se demostró que los protozoarios que crecían en el sistema SBR pues fueron capaces de acumular metales pesados. Lo mejor fue el consorcio, y fue con el hidrolizado de la degradación de plumas de pollo, y la mejor acumulación fue en cadmio, con un 48.58%. Y bueno, el análisis de varianza demostró que hubo diferencia significativa en el crecimiento tanto de ciliados como en la acumulación de metales pesados. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Ojalá que haya muchas preguntas. Muchas gracias. A nombre del comité organizador del coloquio, le damos las gracias por su ponencia y comenzamos con la sesión de preguntas y comentarios. Entonces, ¿hay una pregunta? De hecho, ahorita con lo de la pandemia, como que nos detuvimos un poquito, pero retomamos el año pasado, y precisamente uno de los objetivos de una chica que está aquí, Mari, por ahí está, es una estudiante de maestría. Ella va a trabajar ya de manera formal con la acumulación de metales pesados, y uno de sus objetivos es, a nivel laboratorio da resultado, ahora vamos a trabajar con una planta, con una industria que genera algunos metales pesados, o sea, vamos a poner los microorganismos, específicamente yo quisiera pedunculados, ciliados pedunculados, porque son los que a mí me encantan y no hay mucho trabajo sobre eso. Y pues sí, ya vimos que sí acumulan, ya un 50% es ya valioso. Entonces ya se tiene ese objetivo con la industria. Yo espero, a mí me gusta mucho trabajar ya a escala real. El proceso de degradación de plumas lo hicimos también ya a escala más grandecito y queremos hacerlo ya a escala real. Ya tenemos la patente, ya publicamos artículos, ya hemos titulado muchos alumnos y ya se han publicado dos artículos a nivel internacional. Entonces a mí me gusta mucho como que el brinco, no nada más en el laboratorio, sino ya a escala real. Es uno de los objetivos de la chica. Y pues ya sí, cuando salgan los resultados nos invitan o la invitan y a ver qué resulta.